Oculta aplicaciones de una forma rápida y sencilla y no hace falta que tengas tu móvil ruteado, simplemente seleccionas la aplicación que quieras ocultar y listo. Además también tendrás una apariencia de calculadora para disimular que tienes una aplicación que oculta otras apps. ¿Te interesa? Pues quédate que arrancamos. Y ahora, muy importante, quiero que no adelantes el vídeo, que estés muy atento para que entiendas luego el funcionamiento de estas aplicaciones que ocultan otras aplicaciones. No sé si has escuchado el término root o rutear. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos es tener acceso a nuestro sistema operativo y poder acceder a cambios que por defecto no tenemos, que están restringidas por el propio fabricante. Ten en cuenta que si nosotros ruteamos un teléfono móvil, automáticamente perdemos la garantía, ya que si no controlas mucho esto, puedes hacer cambios que hacen que tu móvil funcione mal, así que ten cuidado con eso. Bueno, el caso, ¿por qué te estoy contando esto de rutear? Porque si realmente quieres ir a tu teléfono móvil y buscar cualquier aplicación y esconderla o ocultarla, se puede hacer, sí, pero con aplicaciones que solo funcionan con tu móvil ruteado. Y la gran mayoría pues no tienen el móvil ruteado, ya que es algo un poco inseguro también. Y las aplicaciones que te voy a enseñar pues funcionan con móviles no ruteados, por lo cual su funcionamiento no es como te he explicado antes, de coger una aplicación y ocultarla, no. Que funcionan así sin estar ruteado, lo que hacen es ocultar aplicaciones, pero todas tienen que estar dentro de la propia aplicación. Luego lo vas a entender mejor, pero quiero explicártelo ya un poco así por encima antes de ir con las aplicaciones. Te repito, para que nosotros podamos ocultar una aplicación, esa aplicación tiene que estar dentro de la interfaz de nuestra aplicación. Así que una vez explicado esto, tranquilo, ahora lo vas a entender más, sigamos. Empezamos con nuestra primera aplicación, que por defecto es una calculadora y por fuera tiene el nombre de calculadora. Y para acceder a estas aplicaciones ocultas, simplemente introducimos la contraseña que previamente vamos a colocar. Por defecto, si no colocas nada, sería esto, 1, 2, 3, 4, y le damos a igual y el resultado sería acceder a nuestra aplicación. Lo que te explicaba antes, fíjate que esta aplicación, para que nosotros podamos utilizar aplicaciones y ocultarlas, todas esas aplicaciones están ya instaladas, que realmente no están instaladas en esta propia aplicación. Básicamente son accesos directos a estas plataformas web. Tenemos aquí Instagram, Google, pero ojo, que no solo tenemos esta, tenemos muchas más. Y le damos aquí a buscar aplicaciones, bueno, tenemos publicidad, le damos y se sale. Y fíjate todas las aplicaciones que tenemos por aquí. Como te decía, todas estas aplicaciones sí están ya ocultas, porque si nadie tiene tu contraseña para entrar a esta calculadora, nunca van a acceder a todas estas aplicaciones. Así que simplemente tendríamos que iniciar sesión en cada una de ellas o las que nos interese. Si tengo una cuenta de Snapchat, por ejemplo, pues entro a Snapchat, introduzco mis datos y ya mis datos van a estar guardados aquí. La próxima vez que entre, pues ya estará aquí mi cuenta de Snapchat. Pero recuerda, todo eso lo tienes que hacer desde la propia aplicación. Y fíjate que por fuera no tenemos la aplicación de Snapchat en este caso, o otras. Así que recuerda, las aplicaciones que tengas en tu móvil son independientes a lo que tengas en la aplicación. Aquí está nuestra aplicación, entramos y recuerda, es una calculadora, podemos utilizarla para hacer cálculos y para entrar a nuestras aplicaciones ocultas. Introducimos el código igual y listo, ya tendremos nuestras aplicaciones con la sesión iniciada en aquellas aplicaciones que hemos elegido. Recuerda, todas las aplicaciones van a estar ocultas, sí, pero desde la propia aplicación. Por ello te explicaba eso del principio. Y para poder cambiar la contraseña, le damos aquí a esta ruedita, modificar contraseña, y ya colocamos la contraseña que nosotros queramos o lo dejamos en 1, 2, 3, 4. Y importante, siempre hay que darle a igual para que entremos a las aplicaciones ocultas. Así que esta sería nuestra primera aplicación. Siguiente aplicación, esta me gusta menos por lo que vais a ver ahora, y si ya conoces la palabra launcher lo vas a entender. Eso sí, hay que darla siempre para que funcione y cambiamos a Hide Launcher. Si no, no te va a funcionar la aplicación. Establecemos como predeterminado y listo. Fíjate que la apariencia, que es lo que es un launcher, es cambiar la apariencia, y esto te vale para cualquier teléfono móvil. Va a cambiar un poquito, muy simple, pero cambia. Y de esta manera, pues cualquier aplicación que tengamos ya en nuestro teléfono móvil vamos a poder ocultarla. Y esto seguramente le va a gustar a mucha gente, y es que sí, cualquier aplicación que tengas tú instalada la podrás ocultar. Por ejemplo, vamos a ocultar WhatsApp. Pues vamos aquí a nuestra aplicación. Aquí está, Hide Launcher, accedemos y vamos a buscar WhatsApp. Pulsamos, nos pedirá un patrón, vamos a colocarle este, ahí está. Nos sale publicidad un poco más que la otra aplicación, tengo que decirte, pero bueno, tampoco nada excesivo. Le damos aquí X y listo. De esa manera debería estar oculto. Espérate, falta un pasito.
Vamos de nuevo aquí y vamos a marcar WhatsApp y ahora le damos aquí a este icono en azul. Pulsamos y aplicaciones ocultas y WhatsApp ya no está. Fíjate qué simple. Y lo mismo con cualquier otra aplicación. Volvemos de nuevo a la aplicación. Esto no me interesa. Y vamos a hacer el ejemplo con YouTube Studio, ¿vale? Marcamos, está ahí. Importante, le das aquí al azul ahora. Y ya estaría oculto y YouTube Studio ha desaparecido. Fíjate, no está. Y así con cualquier aplicación. Lo malo de esto, como te he comentado, el launcher, sí, ha cambiado. Y es casi igual, pero a mí personalmente no me gusta por eso. Yo no quiero un launcher instalado. Sé que a mucha gente le va a dar igual, pero a mí personalmente no me gusta y es por ello que no uso esta aplicación. Usaría la primera aplicación, la de calculadora. Pero lo bueno que puedes ocultar cualquier aplicación que tienes en tu teléfono móvil. Y te vuelvo a comentar lo del principio. Sí, estamos ocultando aplicaciones, pero no significa que nuestro móvil esté ruteado o estemos ocultándolas de manera eficaz. Porque si alguien desinstala esta aplicación, la de esconder las aplicaciones, automáticamente desaparece este launcher y vuelven a aparecer todas nuestras aplicaciones normales. Así que dependeríamos sí o sí de que la aplicación esté iniciada para que con su launcher tape todas las aplicaciones que hemos ocultado. Así que ya conoces las ventajas y desventajas de estas dos aplicaciones y también has entendido un poco lo de root. Ahora vamos con lo que seguro te está interesando: cómo consigo estas aplicaciones. Y para ello, como siempre, ahí abajo en el primer comentario te dejo el fondo de pantalla que estás viendo y también el enlace directo a la página web del canal yojbtech.com. Ahí vas a encontrar el artículo donde vas a encontrar estas aplicaciones y debajo, como siempre, los enlaces de descarga totalmente gratuitos. Descargas, instalas y listo. Aplicaciones tanto de calculadora o esta la tendrías ahí disponible y tú eliges lo que más te gusta para tu teléfono móvil. Y nada más, eso sería todo. Como siempre, agradecería que dejes tu like, que te suscribas aquí al canal de JBTech y nos veremos en un siguiente vídeo. Adiós.